Durante la semana oraba al Señor por el tema de este domingo, de este mensaje, habían cosas y recuerdos que surgían a mi mente del caminar que de alguna forma he tenido con el Señor, hemos tenido con el Señor. ¿Cuántos ya pueden decir, tenemos una historia con Dios? Amén. Y muchos episodios de esa historia hemos visto cosas grandes y maravillosas de Dios. Y yo creo que también seguiremos viendo cosas grandes y maravillosas de Dios. Amén. Y entre ese camino podía evaluar estados en los que uno dice, estoy muy bien espiritualmente o no estoy tan bien el día de hoy. Momentos en los que buscaba y me sentía en presencia de Dios y uno se siente que está lleno del Espíritu Santo, y otras situaciones en las que uno tal vez, aunque está viniendo a la iglesia, aunque oras y aunque adoras, y aunque de alguna forma perseveras en la palabra de Dios, en hacer su voluntad, hay situaciones que tal vez no habían sido tan buenas. Y eso no quiere decir que Dios no estaba obrando en ese momento. Y me llevó a pensar en momentos en los que tal vez no eran tan agradables en mi vida y recordar lo que Dios estaba haciendo, aunque yo no necesariamente lo veía tan claro en ese momento. Y se veía una especie de panorama oscuro en medio de esas situaciones, pero luego puedo decir hoy que de muchos de esos lugares o sitios oscuros en los que durante mi vida pude experimentar, aún siendo un hijo de Dios, vi cómo Dios pudo extraer cosas preciosas y hacer maravillas y cosas que no dependieron de mí necesariamente. Muchas veces no tuve la fe que debería haber tenido y aún así Dios obró en misericordia. Y la verdad es que la luz para todos nosotros es un estado ideal. Cuando tenemos luz, como esta luz que me apunta de frente y que yo no los puedo ver muy bien a todos, que quisiera, cuando tenemos luz podemos caminar y podemos caminar libres. Cuando tienes luz puedes ver lo que hay delante, lo que tienes algún obstáculo para enfrentar, si es que pudieras tropezar, al menos que vayas bien elevado, ¿no? Pero si tienes luz, generalmente puedes anticipar algún obstáculo y puedes caminar. En la luz te puedes mover con libertad. Y cuando tienes luz y otros ven que hay luz en ti también, ¿no? Todos dicen, wow, yo quiero lo que él o ella tiene. Y si alguna rayito de luz que puede iluminar a otros, ¿no? Otros querrán tener esa luz o lo que ellos perciben que es luz en ti. Y la luz, podemos decir también, es un estado para los hijos de Dios. La Biblia nos anima a que nosotros caminemos como hijos de luz. Y también Jesús nos dijo, ustedes son una ciudad asentada en un monte. La luz no se puede esconder. Pero hay momentos en nuestra vida que no son tan iluminados. Hay momentos que no son tan iluminados o no nos sentimos tan iluminados en nuestra vida. Y hay momentos en los que atravesamos situaciones complejas, difíciles, enfermedades, crisis económica, crisis emocional, crisis relacional de algún tipo, y el panorama de alguna forma se vuelve un poco oscuro. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esa oscuridad? Inmediatamente recordando lo que hemos sido enseñados, que somos hijos de luz, hacemos una comparación y decimos, Dios no está aquí, porque si Dios es luz y hoy estoy atravesando oscuridad, o Dios está enojado conmigo, o Dios no está aquí. Y antes de hacer un autoexamen, nosotros siempre buscamos mirar en otros. Esto tal vez es culpa de otros, porque yo soy luz y te sientes luz, entonces dices, tal vez estamos atravesando esta situación porque otros que no están siendo luz, ¿no?, están ocasionando todo esto. Pero la Biblia nos muestra de que sí, Dios es luz. Pero ¿es solamente Dios en la luz? ¿O Dios también puede ser Dios y seguir siendo Dios
en momentos de oscuridad? ¿Puede Dios seguir siendo Dios también en la oscuridad? Primera de Timoteo 6:16 nos dice que al único inmortal que vive en la luz inaccesible, hablando de Dios, a quien nadie puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Hay una luz, dice el que habita en esta luz, hablando de Dios. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve en las sombras. Así que hay algo que sí tenemos que tener bien claro. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe hoy si Dios es Dios solamente en la luz o también puede ser Dios en la oscuridad. Pero lo que sí está claro y que la Biblia nos dice es que Dios no es oscuridad. Amén. Dios no es oscuridad. Nos dice que Dios no camina ni se mueve en las sombras, entendiendo de que Él no es oscuridad. Sin embargo, vaya a su Biblia ahí, o mírelo o anótelo ahí. Puede ser que en algún momento Dios decida quedarse en la oscuridad. ¿Será que Dios en algún momento puede tomar esta acción de esconderse, de no dejarse encontrar por un momento? Salmos 18:11 dice que de las tinieblas y de los oscuros nubarrones hizo su escondite, hizo una tienda que lo rodeaba. Y el salmista que escribe esto lo hace mientras en el Salmo hay un clamor por el auxilio de Dios. Pero Dios, dice, en ese poder y majestad que viene, Dios decide hacer una tienda en un momento en medio de la oscuridad. Primera de Reyes 8:11 al 12 nos dice que por causa de la nube Salomón estaba entregando el templo al Señor, iba a consagrar el nuevo templo al Señor y todos estaban preparando para celebrar un culto al Señor. Y en ese momento la nube de Dios descendió y los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarás en la densa oscuridad de una nube. E Isaías, finalmente en esta parte, nos dice en Isaías 55:6, busquen al Señor mientras se deje encontrar y llámenlo mientras pueda ser hallado. Y si tú vas resaltando o escribiendo o tomando apuntes de lo que Dios quiere decirte hoy, parece que Dios sí toma en algún momento decisiones como no dejarse encontrar. La Biblia nos dice que en algún momento Dios simplemente no se dejará hallar o no te la va a poner muy fácil para que tú lo encuentres. Y puede ser Dios, el que es Dios de luz, también Dios en medio de la oscuridad. Y muchos tal vez venimos el día de hoy, ¿no? Y qué bueno que hoy todos somos de casa, porque venimos con todo un bagaje y con toda una acumulación de no necesariamente de enseñanzas bíblicas y de tradiciones, pudiéramos decir, evangélicas, que están un poco mezcladas con la doctrina en la cual buscamos perseverar a través de la palabra de Dios. Y eso muchas veces condiciona la forma en la que nosotros entendemos a Dios. Y más allá de ser realmente, de tener discernimiento espiritual, pudiéramos ser una especie de hacer una especie de declaraciones meramente religiosas. Y decir Dios es luz porque lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos visto en un pasaje bíblico, lo hemos escuchado decir a un pastor, pero no necesariamente experimentar y vivir la luz de Dios. Y por ende, cuando atravesamos situaciones de oscuridad, nos cuesta ver y entender o poder descubrir que Dios, aún en esos momentos, sigue siendo Dios. Y la culpa a muchos hijos de Dios los invade
cuando su vida no responde o no está siendo el bendecido y en victoria que se espera o que se responde cuando le dicen, ¿cómo está hermano? Bendecido, amén, aleluya, en victoria. Todo está bien, nunca les pasa nada a algunos hermanitos. Pero hay momentos oscuros en la vida de los hijos de Dios. Algunos han perdido seres amados, familiares, hijos, cónyuges, padres. Hemos tenido pérdidas de algún tipo, hemos atravesado situaciones complejas. Hoy pudiéramos estar viviendo una enfermedad, pudiéramos estar atravesando una crisis en nuestros pensamientos, de no saber qué va a pasar con determinada situación. Y aunque clamamos y oramos a Dios o decimos, Dios mío, no estamos realmente 100% seguros si Dios nos va a sacar de esta. No estás 100% seguro de que ver si Dios realmente te va a sacar o nos va a sacar de aquella situación. Pero la Biblia nos deja ver que Dios también puede seguir siendo Dios aún en medio de momentos oscuros en los que pueden estar viviendo sus hijos. Aunque Él en su esencia no es oscuridad, puede decidir en un momento entrar en nuestra oscuridad. Dios no le teme, Jesús no le teme a nuestra oscuridad. Tal vez en el lenguaje o en la dinámica de vida de estilo religioso, muchos se asombran de la oscuridad de otros, se escandalizan por las situaciones que otros viven, ¿no? Y decimos, uy, este hermanito está enfrentando tal lucha, hermano, ore para ver si cambia, mejor de lejitos con esta persona. Y a muchos en la iglesia les sorprende o se escandalizan con la oscuridad de otros, pensando que a la iglesia o por esa puerta solamente puede entrar personas que están 100% perfectas, sin errores o sin situaciones, sin cargas. La pregunta para esto sería entonces, ¿para qué venimos aquí? Porque si esto es una reunión de 100% perfectos, ¿para qué venimos aquí? ¿Qué necesidad tenemos de buscar la presencia de Dios si no hay nada por lo que orar o clamar a Dios? Pero sabemos que todos los que estamos aquí cojeamos de algún área. Y Dios sabe que no le podemos mentir en la intimidad. Cuando vamos a ese secreto, cuando vamos y buscamos abrir nuestro corazón en presencia de Dios, no podemos ocultar absolutamente nada. Aunque nosotros callemos y no lo digamos en ese momento, Dios conoce nuestro corazón. Y muchas bendiciones o situaciones de rompimiento espiritual o despertar espiritual están siendo postergadas en presencia de Dios simplemente porque callamos lo que Dios ya conoce en la oscuridad. Ya lo conoce. Hoy cantamos esta hermosa canción que me impactó mucho, que decía, la palabra está en mi boca. Es decir, que hay un arma que ha sido entregada a los hijos de Dios. Por eso la palabra dice, cada uno comerá del fruto de su boca. Y si tú no te liberas de esa oscuridad en el secreto de tu habitación, en tus tiempos de oración, porque crees que Dios ya sabe, entonces mejor no lo digo. Pierde la acción de ese poder de profetizar sobre la situación que vives en oscuridad, la luz de Dios. ¿Cuántos padres hoy están profetizando sobre la vida de sus hijos? Y tenemos un poco que, perdón que diga esto, desasnarnos de la religiosidad, de que hay esto de profetizar, esto del futuro y de las declaraciones, y que no, la Biblia me dice que profetizar es declarar la vida de Dios, punto. Profetizar es anunciar, es ser vocero de Dios. ¿Y qué tal que tú seas vocero de Dios en tu casa? ¿Qué tal que tú puedas tomar una declaración y ser luz en medio de la oscuridad
que tal vez está cohabitando en tu hogar hoy. Dios puede seguir siendo Dios, aún en medio de la oscuridad. Dios puede seguir obrando. Podríamos haber condicionado el mover de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia con supuestas profundidades humanas, diciendo cosas como, si es de Dios será y si no es de Dios pues no será. Creyendo que esto es un tema como de al azar, de los dados. Y la vida de fe se convierte en una especie de ruleta. Si es de Dios, será. Y si no es de Dios, no se dio porque no era de Dios. Tal vez no se dio porque no pusiste la diligencia que tenías que haber puesto. El enfoque que necesitabas ponerle, la fuerza, las ganas, el despertar, el obedecer aunque no entendíamos. Y hacemos estas declaraciones como el orden de Dios. Porque Dios es un Dios de... ¿Sabemos qué es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Quién se sabe el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 de Dios? ¿Qué es el orden de Dios? Porque cuando yo veo la Escritura, veo este orden de Dios. Toma aquella serpiente por la cola y cuando tú la tomes por la cola se va a convertir en vara. ¡Wow! ¡Qué orden de Dios! Porque todos sabemos qué pasa si tú le tomas por la cola a una serpiente. Se puede dar la vuelta y te puede morder. El orden de Dios, según la palabra, nos dice que un fugitivo de la ley en Egipto, que se vuelve pastor en el desierto, pastor de ovejas, luego es llamado en una voz que sale de un árbol, de una zarza ardiente, y grita su nombre, Moisés, y se convierte en el instrumento para liberar al pueblo de Dios. ¿Te parece eso el orden relacionado con nuestro orden humano? Un pastor de ovejas que casi que el profeta se equivoca ungiendo a sus medios hermanos y termina siendo el rey de Israel. Y así muchas otras historias que nos muestran el orden de Dios. Tal vez cuando decimos esta declaración, el orden de Dios, o Dios es un Dios de orden, sin decirlo, quisiéramos estar ajustando a Dios a lo que nosotros creemos que debería ser nuestro orden. Entonces, como yo creo que es el orden de Dios, según mi forma, creo que puedo postergar ir a su presencia, ir a un encuentro con Él. Puedo postergar el congregarme y adorar juntos como iglesia. Puedo postergar el orar juntos como esposos. Puedo postergar el hacer las declaraciones que Dios me está poniendo en el corazón y en la mente y en su palabra de vida sobre mi familia. Porque si es de Dios será, y si no es de Dios, pues no será. El orden de Dios, si realmente, creo que primero no lo vamos a lograr entender jamás. Porque en el orden de Dios dice la palabra en la primera carta de Corintios, sus primeros versos, que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo y lo que no es sabio, escogió Dios para avergonzar a lo que se presenta como sabio. ¡Wow! El orden de Dios. Según nuestro orden, nosotros escogemos a los que califican, ¿sí o no? Si tú y yo hubiéramos estado en los pies de Jesús, no hubiéramos elegido a un Pedro para edificar su casa, su iglesia, sino a un Pablo que estaba supuestamente más lleno de contenido. Nosotros en nuestro orden somos muy hábiles para juzgar por lo primero que vemos, por las apariencias, pero el orden de Dios mira el corazón. Y por eso en el orden de Dios nosotros sí podemos acercarnos aún en nuestros momentos oscuros. El orden de Dios no se ajusta a nuestras liturgias, no se ajusta a nuestra estructura. Y cuando creemos que nosotros somos los que provocamos orden de Dios o mover de Dios o hacemos tal cosa para que la presencia de Dios baje,
Dios entra en esa habitación y apaga la luz. Un momento. Y cuando la luz se va, ¿qué sucede? Una vez con unos amigos estábamos viendo una película de terror de esas, pero horribles, ¿no? Muy, muy vieja. No voy a decir el nombre porque sé que algunos van a salir corriendo. Ay, vamos a ver la película que dijo el pastor. Pero es una película horrible, horrible. Y en medio de toda la tensión que estábamos todos mirando a la pantalla, porque encima, no sé por qué, había un televisor gigante a un lado, pero estábamos viendo en el monitor de una computadora, así, 8 viendo el monitor de un computador. Y con la luz apagada supuestamente para que, ¿no?, provocar la atmósfera. Y cuando vino la escena más terrible de esa película, ¡pum!, se fue la luz. Y el grito que pegamos en esa habitación, ustedes no se imaginan. Los hombresotes salimos corriendo de ahí, de ese lugar, corriendo. Y cuando no hubo luz y vimos eso, fue un caos total, un caos total. Y regresó la luz, pero nadie quería volver a ver la película. No, ya llegó la luz, vamos a ver. No, ya no me meto ahí. No quiero saber nada de estar ahí. Cuando no vemos o no tenemos claro algo, o el siguiente paso no está 100% claro, y viene la duda y el temor, surge mucho caos en nuestra vida. Y clamamos por ese orden de Dios que llegue a nosotros. Al parecer hay momentos en los cuales Dios decide tomarse un descanso o simplemente no estar disponible a las demandas. Dios decide no dejarse encontrar. Y no dice el texto en Isaías, si es que pecamos no se deja encontrar. Dice que en un momento Dios no se dejará encontrar. Habrá un momento en el que Él no se deje encontrar. Proverbios nos dice que es un arte de Dios. No tengo el número del capítulo del verso aquí, pero dice en Proverbios que Dios tiene un arte en ocultar ciertas cosas y es virtud del que puede descubrirla. Hay ciertas cosas que Dios no va a darte todo el mapa o toda la luz o todo el 100% y que te va a invitar o nos va a invitar a descubrir. Tal vez los momentos de oscuridad cuando Dios decide hacer silencio nos invitan a tener integridad delante de Él cuando vamos al secreto de la oración. Y no necesariamente buscar esa profundidad en la relación y la intimidad con Dios. ¿Qué tal la integridad en lugar de la profundidad? Porque pudiera ser que te sumerjas en los versos, te sumerjas en los comentarios bíblicos y libros o videos o lo que tú quieras. Pero ¿qué tal buscar la integridad en el secreto y dejar en pausa un poco esta búsqueda de profundidad o experiencia solamente de intimidad? Y que Dios examine nuestro corazón, aunque Él ya lo conoce, que pueda examinar 100% nuestra vida, pero porque nosotros también le permitimos hacerlo. Jamás podremos igualar nuestras expectativas y experiencias humanas a lo que Dios puede hacer, aún en los momentos en los que no los podemos ver. Mucho menos asumir que Él estará donde pensamos que debería estar, porque en este lugar, ahí sí está Dios y aquí no está Dios, y Dios hace de esta forma, no hace de esta manera. Deja que el orden de Dios te empiece a pinchar algunos globos. ¿Qué tal si el orden de Dios empieza a pincharnos algunos globitos religiosos en los cuales hemos tratado de encasillar el mover de Dios? Y empezamos a preguntarnos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no te puedo ver? ¿Qué me quieres decir cuando me invitas a tomar esta medida de fe que aunque no vea, debo creer? La Biblia nos dice que debemos caminar por fe y no por
vista. ¡Wow! Lo que quiere decir eso es que debes confiar aunque no veas. Y si yo cierro los ojos aquí en este momento y me pongo a caminar, seguramente en unos segundos voy a dar un paso en falso, ¿no? Y me den la cabeza. A menos que uno de mis hermanos o mi esposa salte, ¿no? Y me agarre. Y vamos a ver si me aguanta también, pero no sé. Pero me puedo rematar porque no veo. Y a veces el caminar por fe puede ser un camino oscuro. No necesariamente tienes todas las luces cuando vives por fe. Algunos han comparado la vida de fe con una vida solo de sufrimiento. Ay, entonces como solo me va mal es que vivo por fe. Eso no es vivir por fe. No vives por fe cuando te va mal y no sabes qué viene después. Eso no es vida de fe. Vivir por fe es confiar que aunque yo no entiendo este paso que Dios me pide de renunciar a esta tendencia violenta, iracunda, adictiva, que genera heridas en otros, aunque no lo entienda, aunque no la quiera dejar, cuando obedezco, aunque no sé lo que puede venir después, tengo la esperanza de ver a Dios obrar, de sembrar o sembrarme confiando de que Dios quiere mi madurez espiritual. Dios quiere que dé frutos en la dirección correcta. Dios quiere que a través de mi vida y lo que Él hace en mí, otros puedan conocerlo y entenderlo y amarlo y tener una relación con Él. Y tomar ese paso de convertirme en un discípulo. Dios nos dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Jamás, por más amor que Dios nos tenga, vamos a llegar a entender plenamente a Dios. Y Dios nos hace esta advertencia en la esperanza que nos da. Mis caminos son mayores que tus caminos. Mis pensamientos son mayores que tus pensamientos. Porque Juan y Santiago querían borrar a Samaria y a los samaritanos, pero sus pensamientos eran mayores que los de ellos. Porque hay ciertas personas o situaciones que tú quisieras cambiar por tu fuerza, pero Dios te invita en fe a entender que sus caminos son más grandes que los nuestros. Y aunque no tengas el panorama completo, hay una esperanza en esta vida de fe. Joshek era el término que usaban los hebreos para describir la oscuridad. Y se traduce como oscuridad, como tinieblas o como caos. En Génesis 1:2 vemos este término usado en el principio, era el caos. Este término Joshek determina que hay una situación que está fuera de control de la naturaleza humana, del pensamiento humano y de la acción humana. Hay caos. Génesis 1:2 dice que la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Nos encanta pensar en un Dios que va según lo planeado. Si me van saliendo los planes, todo va bien. ¿Ok? Todo está bien, Dios. Nos encanta pensar en un Dios que va según lo planeado. No vamos a decir según nuestros planes, pero aquí está Dios porque todo está saliendo según lo planeado. Un Dios que opera dentro de nuestro marco, de lo que nosotros decimos. Esto es lo siguiente que debe pasar. Entonces Dios, como dijimos hace un momento, entra y apaga la luz y caos. Pero Génesis nos muestra que aún en medio del caos, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios se seguía moviendo. En medio del caos que podemos estar experimentando hoy, tal vez para nosotros es muy lejano pensar que Dios está aquí.
Pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo, dice la palabra. Y si el Espíritu de Dios se sigue moviendo, hay la oportunidad que lo torcido se enderece, que lo que está enfermo sea sanado, que lo que está a punto de morir cobre vida, porque dice la palabra que no terminará de romper la caña que está a punto de quebrarse, ni tampoco terminará apagando la mecha que apenas arde. Es una promesa que está en la Biblia. Aunque haya caos hoy, el Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios es soberano y cuando Él se mueve, tiene que estar la palabra en tu boca para que puedas profetizar y el Espíritu pueda desatar vida sobre lo que solamente tú sabes que necesita vida para ti. ¿Queremos salir de oscuridad? Yo creo que sí. Y me encanta esta promesa de que aún en medio del caos, Dios o su Espíritu sigue moviéndose. Me encanta la idea de que Dios no le tiene miedo a mi oscuridad y que puede entrar en esa densa oscuridad con el fin de llevarme a la luz. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando decide amarnos Dios y dar a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, se está introduciendo en nuestra oscuridad. Fue a la cruz, murió y descendió a los abismos, a la densa oscuridad, para tomar tu culpa, mi culpa, tu pecado, mi pecado, todo aquello que nos sumerge en oscuridad, para llevarnos a su luz. Por eso el apóstol Pedro luego declara y puede decir, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay algo, el Espíritu de Dios se está moviendo en tu caos. Pero es tu decisión, es nuestra decisión. Hacer las declaraciones y tomar los pasos para que el Espíritu de Dios que se mueve en el caos empiece a poner el orden de Dios en lo que muchas veces vemos como orden, pero es un desorden. Y vamos terminando aquí. El entender que Dios puede seguir obrando en medio del caos puede darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hemos leído este versículo que hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo puede haber una sensación de paz que no puedes entender? Esto sucede solamente cuando no tienes control. Cuando has perdido totalmente el control del barco. Yo no sé si usted ha estado dentro de un bote que tiene timón, ¿no? Y cuando le pega un viento de lado a la vela, y si no tienes la fuerza o la experiencia, ese timón empieza a girar, y a girar, y a girar, y te puede golpear también. Y si hay una tormenta es mucho peor. Cuando has perdido totalmente el control del bote y el timón está girando y no sabes en qué dirección va a terminar. Es solamente en esa situación límite en la que puedes entender que hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aunque el timón sigue girando y el viento sigue soplando y las olas siguen reventando contra tu barco que parece que se va a desbaratar, el Espíritu de Dios se está moviendo para darte en medio de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el discernimiento y su palabra en tu boca. Para que le des vida y orden de Dios a lo que tiene que ser ordenado.
bendecir a Dios y alabarlo por esto tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene alabar a Dios cuando estoy en caos? Tiene mucho sentido. Es re fácil cantar y adorar cuando todo va bien. ¿Sí o no? Fácil. Y hasta lloras. Y qué bueno, porque bueno, el Señor está tocando tu corazón. Cuando todo va bien, es fácil adorar. Levantar las manos. Saltar como salta Steve. A mí me da miedo, no me decir que tumbe esto, o que me caiga. Pero es muy fácil. Pero cuando el carácter es puesto a prueba, cuando la fe tiene que ser probada, cuando las situaciones difíciles se levantan y forman una densa oscuridad en medio de nuestra vida, no sabes ni por dónde empezar un amén o empezar una oración. Pero el Espíritu del Señor se está moviendo. Así que si tú tienes ahí a alguien al lado, familia, amigos tuyos, viniste con alguien, o voltéate, no sé, y le puedes decir, míralo y dile, el Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo. Joshek, no le voy a poner ese nombre a algún nieto, ¿no? Cuidado, es un término, no es Joshek. También es un término aplicado para tormenta. Y esta es la segunda parte de este mensaje. Así que la próxima semana nos vemos. Pero qué hermosa bendición poder saber que hoy en medio de ese loco timón que sigue girando y del viento recio que sigue soplando y que no sé dónde va a terminar esto, puedo tener paz que sobrepasa todo entendimiento de que tú estás obrando, Señor. Y esto no es una fe ciega, no es fe ciega. Por más loco que parezca, no es fe ciega. No es fe ciega. Porque cuando no tienes punto de referencia y nada en que aferrarte en tu propia fuerza, es cuando tenemos la oportunidad de reconocer que solamente el que creó todo y el que aún en medio del caos le dio forma a todo, tiene la capacidad de traer luz en medio de la oscuridad. Así que si tú sientes en tu corazón hoy que tal vez hay algo oscuro que necesita luz de Dios, yo necesito luz de Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te invitamos a vivir un momento genuino en la presencia de nuestro Padre Celestial. Comparte las maravillas que Dios está haciendo en tu vida